Cuando era niña y vivía cerca al aeropuerto de Vanguardia en Villavicencio, que es una ciudad que queda en los llanos orientales de Colombia, me deslumbraban los aviones que cuando estaban cerca en tierra eran muy grandes y luego cuando se elevaban se convertían como en pequeños pajaritos. También me gustaba mucho ver a lo lejos en la cordillera las cañadas que desde lejos parecían como hilos de plata. Me fascinaba también el rumor del río Guatiquía, que yo conocía desde siempre, pero que a veces se enfurecía y se metía a las casas y lo arrasaba todo. Yo pensaba que esas emociones, esas sensaciones que para mí eran como deslumbramientos, había que contarlas, que debía haber alguna manera de contarle a los otros lo que yo estaba sintiendo y lo que yo estaba percibiendo. Así comencé a buscar palabras para contarlo y empecé como a perseguir la poesía sin saber que existía. Creo que desde ese tiempo tengo conciencia de que todo puede ser poetizado, todo puede ser contado. En mi casa no había muchos libros, pero mi padre era aficionado a leer los periódicos. Por lo tanto, mi acceso a la palabra escrita comenzó con los diarios y de manera particular con las revistas de aventuras o tiras cómicas y los suplementos literarios que los periódicos traían los domingos. Ya en la biblioteca del colegio empecé a leer toda la literatura que encontré. En mi adolescencia me subía a los escenarios y al mismo tiempo que hacía parte de un grupo de danzas folclóricas, tenía un espectáculo donde declamaba mis propios poemas. Esto me permitió relacionarme con escritores y escritoras reconocidos que se interesaron en lo que yo hacía. Uno de ellos era dueño de un diario en Bucaramanga, una ciudad mediana a donde mi familia se trasladó y me invitó a trabajar como periodista, oficio que ejercí hasta hace unos años. Luego, ya en Bogotá, el ingreso a los estudios de lingüística, los amigos escritores y el contacto con el teatro me ayudaron a seleccionar y a decantar las lecturas. Mi proceso creativo varía un poco según se trate de la construcción de un texto poético o de un texto narrativo. El tema llega casi siempre por el mismo camino, pero la primera versión de un poema o de un cuento corto, por ejemplo, puedo escribirlas en una reunión mientras se habla de otra cosa, en un café, sobre una servilleta. En algunos momentos puedo escribir oyendo música suave o incluso escuchando noticias, pero prefiero el silencio y estar sola. En los textos largos, en la novela, como la que estoy trabajando ahora, necesito organizarme un horario y un espacio donde instalarme, con mi computador y mis libros, para poder explayar mis apuntes y fuentes. Después, siempre viene un trabajo muy riguroso de revisión y ajuste, de selección de las palabras y de lectura a otros de las versiones que van surgiendo. Por más de 30 años he pertenecido al taller Contracartel, integrado por escritores y escritoras que ya en este momento tienen una obra consolidada. Durante muchos años nos reuníamos sagradamente cada 15 días en casa de alguno de nosotros para leer y revisar textos. Aún conservamos la costumbre de reunirnos, no tan seguido, pero siempre alrededor de un texto que alguno de los miembros haya escrito o para celebrar una nueva publicación. Yo soy mujer, me siento mujer y he vivido como mujer. Me casé 2 veces y tengo 3 hijos y 2 nietos. A mi generación le correspondió romper muchos moldes y desbaratar esquemas. Estoy comprometida con la equidad de género y la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Creo que es importante tener respeto por lo diferente y comprender que la diferencia en sí misma no hace mejor o peor a nadie. Lo demás es un trabajo de educación, una evolución cultural
que tiene que ver con la transformación de los imaginarios de poder que han causado la discriminación y que han determinado roles en perjuicio de alguien y en beneficio de otros. Desde esa perspectiva, lo femenino está en toda mi obra. Escribo desde mi mirada de mujer que ha trabajado, que ha sufrido, pero que también ha gozado siéndolo. Esa mirada, desde luego, se transforma continuamente, evoluciona cada día. Mi trabajo creativo no es misional, es decir, no corresponde a ningún partido o doctrina. Sin embargo, teniendo claro que a todo acto creativo le corresponde una ideología, yo diría que la mía es la de la equidad, la del equilibrio social. Con la paz del pan no oirás poner. El azar no es otra cosa distinta a la confluencia de caminos y de circunstancias. En ese sentido, las circunstancias, las conscientes y las ajenas a la voluntad, como son las de tiempo y lugar, determinan la creación y, por supuesto, los temas y las ideas que la originan. Mi creación soñada, tal vez sea una que pueda ser leída por todos, sin importar edad, sexo, nacionalidad. Puede que sea la próxima. Bueno, eso espero.